La paz de Dios, amados hermanos. Dios les bendiga hoy en esta hermosa tarde. Reciban un saludo para usted y su amable familia, a todos los hermanos y a las personas que están con nosotros a través de las transmisiones del Presbiterio Colima, Michoacán. Hoy en esta tarde, por la misericordia de Dios, me corresponde el poder compartir la palabra de Dios con usted. Como usted ya bien sabe, en esta semana que le llamamos como la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, trataremos lo que el Señor habló en esta semana, donde tuvo una agenda muy apretada el Señor. Hizo y dijo cosas que para nosotros nos traen mucha enseñanza. Y hoy en esta tarde trataremos lo que el Señor precisamente hizo y dijo el día lunes, hoy, día lunes, que le llamamos lunes de autoridad. Y bueno, por lo tanto, pues bueno, yo le pido que oremos al Señor, pongamos nuestras vidas en las manos de Dios y que sea el Señor el que hable a nuestro corazón a través de su palabra. Oremos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. En esta hermosa tarde adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre porque tú has sido bueno y nos das, Señor, tu amor, nos das tu misericordia y te adoramos y te bendecimos por ese amor manifestado hacia nosotros, hacia nuestra familia. Te adoramos y te bendecimos porque tú has sido bueno. Yo te pido, Señor, en este momento que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que estamos, Señor, en este mismo sentir, a cada uno de nuestros amigos que nos siguen en las redes, en esta transmisión. Te pido, Señor, también que tú obres en sus vidas, en sus corazones, y que sea tu palabra, Señor, transformando nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. En tus manos estamos en esta tarde, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a entrar a nuestro tema en esta tarde. Pues como ya bien lo dijimos, trataremos este tema de lunes de autoridad y veremos a través de la escritura precisamente lo que el Señor nos enseña. Por lo tanto, pues bueno, yo les invito a leer ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 12 al versículo 22. Leo, dice la palabra de Dios así de esta manera. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aleluya. Bien, este día, amados, llamamos lunes de autoridad a este lunes
por los dos sucesos que acabamos nosotros de leer y por la confrontación de los sacerdotes, de los escribas y de los ancianos del pueblo, al decirle al Señor, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Fijémonos que en la palabra de Dios, precisamente Mateo, el evangelista, enfatiza mucho sobre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y sobre toda la creación. Mencionando por ahí algunas porciones de aquí mismo del Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 29, el Señor Jesucristo nos dice, Mateo, que él enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los fariseos. Ahí mismo se nos habla en el capítulo 8, en el versículo 8, que un centurión romano, un hombre bajo autoridad del emperador y teniendo autoridad sobre mucha gente, él reconoció el poder detrás de la autoridad del Señor Jesucristo cuando él dijo, di solamente la palabra y mi criado sanará. Pero también encontramos ahí en San Mateo capítulo 9, en el versículo 8, precisamente la autoridad del Señor Jesucristo para perdonar pecados fue validada y de acuerdo a lo que podemos nosotros aquí decir, por su autoridad para sanar la parálisis. Las multitudes, nos dice la palabra de Dios allí, Mateo, el capítulo 9, el versículo 8, que estaban asombrados por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vemos como en el capítulo 10, en el versículo 1 también, allí nos dice claramente cómo el Señor Jesucristo, Él les confiere esa autoridad a sus discípulos, sobre todo los espíritus inmundos. Y finalmente, ya para finalizar Mateo, el Evangelio, su Evangelio, allí en el capítulo 28, versículo 18, aquí el Evangelio cierra con las palabras del Señor Jesucristo, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fijémonos que aquí en San Mateo, capítulo 21, en el versículo 12 al 22 que acabamos de leer, encontramos dos grandes eventos principales. El Señor Jesucristo purificando el templo, pero también este otro evento, el Señor Jesucristo maldiciendo aquella higuera. A primera vista se pudiera parecer que estas historias están desconectadas una de la otra, pero no es así. Juntas nos revelan el corazón de Dios para nuestras vidas, para nuestros corazones. El Señor Jesucristo no solo vino a traer salvación, sino a producir ese fruto en nuestros corazones, pero a través de transformar lo que está corrupto y a desafiarnos a vivir con una fe que produzca fruto para su gloria y para su honra. Y hoy veremos tres lecciones claves en este pasaje. La primera, la necesidad de pureza en nuestra adoración al Señor. Hay una necesidad. Segunda, el peligro de una vida sin fruto. Y tercero, el poder de una fe activa. El propósito es que nosotros podamos vivir estas verdades a hoy, que las podamos vivir, que al poder escudriñar la palabra, nosotros vivamos estas verdades. Y yo creo firmemente de que el Señor, todo lo que hizo y lo que dijo, no fue nada más al azar. El Señor tenía todo planeado de manera perfecta. Todo lo que hizo y dijo en esta última semana estaba todo planeado
en ese plan eterno de Dios y lo hizo de manera perfecta y en el momento perfecto. Por lo tanto, pues entraremos a este primer punto, este primer suceso, lo que el Señor Jesucristo hizo al entrar al templo. Nos dice Mateo en el capítulo 21, versículo 12 y versículo 13, vuelvo a leer para ustedes, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estaba sucediendo algo terrible en los tiempos del Señor. Como nosotros ya bien lo sabemos, el día de ayer domingo el Señor entró triunfante a Jerusalén, Él se acerca al templo, Él observa lo que estaba sucediendo en el templo y el Señor se regresa a Betania. Pero Él estuvo pensando y meditando cómo el pueblo de Israel, ya su corazón, su adoración al Señor, ya no era como Dios se los había mandado. Esa casa que Dios había permitido que se edificara su nombre, ya era una mercadería, era una cueva de ladrones. Y allí es como parte de esta profecía que cita Isaías, Jeremías, el Señor Jesucristo, Él pronunció un juicio simbólico sobre la irreverencia hacia la casa de oración del Señor. Y dice en esa profecía Isaías, capítulo 56, versículo 7, dice el Señor, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hablando el Señor aquí al pueblo de Israel, el Señor está diciendo, yo los llevaré a mi santo monte. Y dice, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto que el Señor está diciendo a través del profeta Isaías es algo que ya se había perdido. En el tiempo del Señor estaba totalmente perdido lo que el Señor aquí estaba diciendo. Esa casa ya no era una casa donde el pueblo se podía recrear. Ese lugar era para adorar a Dios. Ese lugar era para orar al Señor en cualquier circunstancia. Era la promesa, así como había sido la petición de Salomón cuando terminó de edificar el templo y que levantó sus manos y con sus manos levantadas comenzó a hacer aquella oración de frente al altar, pidiéndole al Señor que en cualquier problema, que en cualquier circunstancia que el pueblo tuviera, pero si acudía a ese lugar, oraban al Señor cuando hubiera guerra, cuando enfrentaran a sus enemigos, cuando no lloviera, Él le dice, Señor, que tú escuches desde tu santa morada. Y el Señor al final, Él dice, yo estaré, mi presencia estará en aquel lugar. Pero lamentablemente, en los tiempos del Señor eso no se llevó. Ya se había terminado ese culto como el Señor lo había pedido. Jeremías 7:11 dice claramente, y hablando en este tiempo, en el tiempo del Señor, lo que ya estaba sucediendo, porque el Señor ve todas las cosas y dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que yo, he aquí dice, que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces, el Señor Jesucristo,
Cuando él regresa de Betania hacia Jerusalén, era un recorrido aproximadamente de 30 minutos y esos 30 minutos, hablándolo humanamente, le proporcionó al Señor Jesucristo el tiempo para poder reflexionar cómo había cambiado el pueblo de Israel, cómo había cambiado la ciudad y, bueno, cómo se había transformado esa adoración en el templo del Señor. Y durante los 2 últimos años, el pueblo había olvidado quién moraba en el templo. El comercio y la avaricia habían alterado el carácter del templo. El dinero del templo utilizado para comprar sacrificios ya era sujeto a extorsión, donde el Señor promete allí en Isaías y está diciendo sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, pues esos ya se había perdido. Ellos habían profanado el templo y la parte más sensible y donde ellos estaban haciendo esa mercadería, pues precisamente era en los sacrificios, en aquellos animales que se llevaban a sacrificar o como ofrendas de acción de gracias. Sencillamente ellos hacían un negocio terrible, terrible, de tal manera que llegaba el pueblo, llegaba aquel judío con su animal en buen estado, perfecto para ofrecerlo en sacrificio, pero como bien lo sabemos a través de las escrituras, pues ahí estaban los sacerdotes en el atrio de los gentiles recibiendo al judío que venía a sacrificar esa ofrenda, ese animal al Señor, pero sencillamente el sacerdote decía que ese animal no era apto para sacrificarlo. Pero pues el sacerdote le decía, anda con los cambistas. Los cambistas allí te van a dar una solución. Llegaba aquel judío, llevaba su oveja, pero le decía al cambista, pues bueno, ¿qué te dijo el sacerdote? No, pues que no es apto para poder sacrificarlo. No te preocupes. Aquí tengo uno, esto ya todos los que tuve son aprobados por ellos y te cuesta tanto, pero te doy tanto por el que tú traes. Entonces le vendía ese, agarraba ese en una suma muy pequeña y al siguiente que traía su animal, pues le vendía ese mismo que le había quitado al otro. Era algo terrible, pero ahí vemos cómo el Señor Jesucristo, Él entra al templo, Él decide purificar el templo y en justa indignación, el que viene en el nombre del Señor, Él volcó las mesas, las sillas de los cambistas, ahí en el patio exterior. Y bueno, Jesús entró al templo. Él expulsó tanto a los que compraban como también los que vendían. ¿Por qué? Porque pues bueno, está bien, voy a comprar aquel, está aprobado por los sacerdotes, pero de alguna manera me va a salir más barato porque me van a agarrar esto al cambio, lo que yo llevo. Y era una corrupción terrible. Y allí es cuando el Señor dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido cueva de ladrones. El templo, amados hermanos, era un lugar santo y se había convertido en mercado, donde el lucro, ese lucro que ellos hacían, eclipsaba la verdadera adoración al Señor. Y el Señor Jesucristo no toleró esta corrupción y con autoridad Él restauró el propósito original del templo, aunque ciertamente el Señor tenía que hacer eso. Muy probablemente cuando el Señor se va, volvieron ellos a meter sus mesas, sus sillas y comenzaron nuevamente, pero el Señor quería dejarles en claro que ellos se habían olvidado del Señor y le estaban dando una función diferente a la voluntad del Señor, a la casa de oración. ¿Esto cómo encontramos como aplicación práctica en nuestra vida? Nos trae una enseñanza. Y precisamente, hermanos, nuestra vida es templo, templo del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios.
La palabra del Señor, y en primera a los Corintios capítulo 6, versículo 19, nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, allí es donde está la pregunta, hermanos. El Señor todo lo que hizo lo hizo como una enseñanza para nosotros y nos debemos de preguntar: ¿qué mercado hemos permitido en nuestro corazón? Tal vez distracciones, tal vez pecados ocultos o prioridades desordenadas que han reemplazado la oración y la adoración al Señor. Ciertamente muchas personas buscan en el templo a Dios solo para que les vaya bien en sus negocios, solo para que sus ganancias el próximo día, la próxima semana, les vaya bien y que el Señor arregle sus problemas. Y de nada sirve ir a la iglesia, cantar alabanzas, adorar a Dios, si en nuestro corazón no reina Cristo, si no reina su amor, si no reina su misericordia, su piedad. Y si nuestro corazón está lleno de odio, de rencor, de envidia, de contiendas, de rencillas, de nada nos sirve estar en el templo de Dios. De nada. Y allí es cuando nosotros podemos pensar y lo podemos decir. ¿Y por qué no decirlo? Si nosotros, si este es el caso de nosotros, pues nosotros estamos más cerca de los que le dieron muerte al Señor Jesucristo que de los que viven por Él. La clave es esta. El Señor Jesucristo, Él dice en su palabra, allí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, un pasaje muy conocido por todo cristiano, que el Señor Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad el reino de Dios es buscar el Rey, pero no buscarlo para despojarlo, sino para adorarlo, para amarlo, para rendirnos a su autoridad, para que Él sea el primero en nosotros y nos movamos dentro de su voluntad, aunque a nuestra carne no le agrade. Hoy examinemos nuestra vida. Examinemos nuestra vida. Dediquemos tiempo a orar y a eliminar todo lo que nos aleja del Señor. Es bueno que en ocasiones ahí hagamos, por ejemplo, podemos decir, establecer un momento diario para buscar a Dios sin interrupciones, que esté yo y el Señor, que estemos allí en oración, clamando a Dios, dejando nuestro celular, las redes allí a un lado, el Facebook y las preocupaciones mundanas, hacerlas a un lado y, como dijo el Señor, cerrar nuestra puerta, orar a nuestro Padre que está en lo secreto, y nuestro Padre que ve en lo secreto, Él nos recompensará en público, dice la palabra del Señor. Es por eso que ahí es donde vemos también nosotros este segundo suceso. Y vemos este otro punto, que así como en este punto donde el Señor fue a purificar el templo, nosotros necesitamos también en estos días esa pureza en la adoración al Señor, porque de muy poco nos sirve hacer tantas cosas si esto no es agradable a los ojos del Señor. De nada nos sirve decir y hacer tantas cosas si nuestra adoración no es conforme a su voluntad. Y por lo tanto también debemos de ver, y ahí está este segundo suceso donde el Señor también muestra su autoridad en aquella higuera. Y allí vemos el peligro de una vida sin fruto. Dice la palabra de Dios, allí en San Mateo 21, 18 al 19, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto.
y luego se secó la higuera. Al día siguiente, fíjese, en ese mismo día, cuando el Señor venía de Betania, él tuvo hambre. Mucho se ha especulado el por qué el Señor tuvo hambre. Que si Marta y María no le dieron desayunar, no sé, tantas cosas. Lo que sí podemos ver es que el Señor le dio hambre. Aquí la palabra de Dios nos dice, viendo una higuera cerca del camino. Otro evangelista dice que viendo de lejos una higuera. Pero bueno, el Señor vio una higuera y la vio con hojas y su follaje muy, muy bonito. La higuera prometía mucho. Desde lejos se podía ver esa higuera. Prometía demasiado, tenía muchas hojas, tenía mucho follaje. Lamentablemente, cuando el Señor se acerca, esa higuera no tenía higos. La Biblia no dice tampoco que era una higuera estéril. Otro evangelista dice también que no era tiempo de higos. Aclara, no era tiempo de higos. Pero bueno, el Señor vio tanto follaje que dijo, oye, esta la verdad que por tanto follaje, tan hermosa que se mira desde lejos, que es muy probable que tenga higos. Y vamos a decirlo así, porque el Señor es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él no necesitaba ir allí para saber si tenía o no tenía higos. Pero el Señor la maldijo. Creo yo, no sé, pero creo yo que el Señor no la maldijo necesariamente porque no tenía fruto, sino porque esta higuera prometía demasiado, prometía mucho y de alguna manera llamaba la atención a los que pasaban por el camino. Tiene muchísimo, oye, qué hermosa, ha de tener mucho fruto. Lamentablemente, lo que tenían abundancia eran hojas. Y allí es donde precisamente la higuera representa a Israel, lo vemos bíblicamente. Israel aparentaba piedad externa, pero Israel carecía de ese fruto espiritual genuino. Y allí es donde precisamente el Señor Jesucristo nos muestra que Dios espera de nosotros más que apariencias. Y bueno, Él busca vidas que reflejen su amor, su justicia. Y precisamente Israel pues era un pueblo que no, era una higuera que no tenía frutos, tenía mucho follaje, tenían un follaje espeso, aparentaban, prometían demasiado, de tal manera que el Señor les llama a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, sepulcros blanqueados, porque por fuera muy blancos. O sea, prometían demasiado. Oye, al poder verlos, oye, promete demasiado. Este hombre si es blanco por fuera, ha de ser justo por dentro. Mas, sin embargo, nada más su espesor era por fuera. Ese espesor de religiosidad. Prometían demasiado. ¿Se acuerda usted en la pandemia, cuando duramos esos 2 años de pandemia, donde hubo hermanos que prometían demasiado? Nos hablaban a nosotros los pastores y nos decían, ya nos cansamos de que los pastores no tengan fe, de que se hayan cerrado los templos, voy a comprar un equipo, voy a salir a evangelizar por las calles, por las plazas, por los tianguis, y voy a predicar, yo sí soy valiente, yo sí tengo fe, yo sí puedo poner las manos sobre los enfermos y nada me va a suceder, porque el Señor prometió y comenzábamos a escuchar y decíamos, bueno, yo decía, y este hermano cuando pase la pandemia, se va a encargar de la comisión de evangelismo, porque, este hermano, no, se acabó la pandemia y ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Usted lo ha visto en su templo, usted lo ha visto, no volvieron, o si vuelven es una vez o 2 veces al mes. Y ahí estamos, hermano, échale ganas. Y resulta que prometía demasiado. Cuidado, hermanos, cuidado. El Señor conoce todas las cosas. A Dios no lo podemos engañar. Y allí es cuando lamentablemente nosotros, por prometer demasiado, es cuando hacemos con nuestras actitudes que los demás se desenfoquen del autor y consumador
de nuestra fe. Es por eso, amados hermanos, que nosotros tengamos mucho cuidado. Usted se ha de acordar, el día de ayer domingo, en ese tiempo, había hojas hasta tendidas en el camino para que el Señor entrara. Había alabanzas. Allí vemos al pueblo, cómo el pueblo era muy cambiante, el pueblo religioso. Alababan a Dios de tal manera que los sacerdotes, los escribas, aquellos hombres que perseguían al Señor para llevarlo a la muerte, le tuvieron que decir al Señor: cállalos, cállalos con sus alabanzas que te dan. Pero después, que sería 5 días después, allí Pilato queriendo acallar a aquella multitud que también gritaba. El pueblo es cambiante. Allí es cuando nosotros debemos de tener cuidado. El Señor no busca hojas. El Señor no busca hojas. Él es el segundo Adán. Él se acerca a la higuera no para buscar hojas. Él se acerca a la higuera para buscar fruto. Es por eso que debemos nosotros de dar fruto. Y el Señor pide en su palabra, nos dice en San Juan 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por eso, hermanos, ahí es cuando nosotros debemos de ver esto. Y bueno, por último, vemos a otro día, ese día martes, donde el Señor regresa por la mañana y vemos allí esa porción bíblica donde precisamente nos habla el poder de una fe activa. San Mateo capítulo 21, versículo 20 al 22 dice: viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. El Señor está diciendo, si tenéis fe y no dudáis, está diciendo, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho, dice el Señor. Entonces, aquí el Señor Jesucristo no nos habla de magia, nos habla de una fe confiada en el poder de Dios, en una fe acompañada de la oración al Señor. Y allí es donde vemos, la fe mueve montañas cuando la fe está alineada con la voluntad de Dios. Cuando nuestra fe está alineada a la voluntad del Señor, cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, y para pedir conforme a su voluntad, pues tenemos que caminar en su voluntad. Es por eso que ahí es donde tenemos la grande bendición de identificar una montaña. Identifica una montaña en tu vida, un problema, una duda, una necesidad, y preséntasela a Dios con fe específica. Por ejemplo, si enfrentas una decisión difícil, ora al Señor, ora diariamente por dirección y confía en que Él responderá en su momento, en su tiempo. El Señor responderá. Él lo promete y debemos de actuar con obediencia. Mientras esperamos la respuesta, debemos de estar actuando con obediencia al Señor, buscando al Señor en oración, leyendo su palabra, congregándonos, hablando de Cristo a las almas, conviviendo con la iglesia, con los hermanos, porque ahí es donde nosotros demostramos que nuestra fe es viva y no solamente palabras. Entonces, amados hermanos, allí es donde nosotros podemos ver cómo el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, versículo 12 al versículo 22, esto nos confronta a nosotros y nos anima. El Señor Jesucristo nos llama a limpiar nuestro templo, nuestra vida,
nuestro interior. El Señor Jesucristo nos invita a vivir vidas fructíferas y a ejercer una fe que confía en el poder de Dios, que confiemos en el Señor en medio de toda circunstancia difícil. No se trata de perfección, el Señor no nos habla aquí de perfección, sino de una disposición a ser transformados por Él. Y hoy yo te invito a dar ese paso práctico. Purifica tu adoración, amado hermano. Busca dar fruto para el Señor. Busquemos dar fruto. El Señor no nos salvó para estar esperándole y esperando ese momento de la muerte, porque bueno, yo también creo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, el Señor nos ha puesto para llevar fruto. El Señor maldijo a la higuera porque prometía demasiado. Muchas veces nosotros hablamos mucho y hacemos poco. Dios nos ayude. Dios nos ayude a hacer su voluntad. Que nuestras vidas no sean como la higuera. No, hermanos. No. Que seamos un templo donde el Señor sea honrado, sea glorificado y su poder se manifieste en nosotros, en nuestras vidas, para que aquellos que nos rodean, para que nuestra familia, para que aquellos que están alrededor nuestro, ellos puedan también ser bendecidos, porque nosotros entregamos nuestras vidas y vivimos una fe viva al Señor, no una vida de religiosidad como los fariseos, los sacerdotes y los ancianos, los escribas y los ancianos del pueblo. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Oremos, hermanos, juntos para que el Espíritu Santo nos guíe y nos siga guiando en su camino. Yo les voy a invitar para que oremos. Padre, en esta hermosa tarde, adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es nuestro alimento. Gracias, Señor, porque ciertamente, Señor, toda actividad, todo momento, Señor, que sucedió cuando tú anduviste en esta tierra, Señor, es para nuestra enseñanza. Eso nos enseña, Señor, que tú, Señor, no puedes estar en un corazón sucio, donde hay rencor, donde hay avaricia, donde hay engaño, donde hay toda clase de maldad, de pecado, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos para que podamos cada día, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, poder mantener nuestro cuerpo, nuestra vida, Señor, limpia para tu gloria, para que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestras vidas, en nuestros corazones, y asimismo, Señor, nuestras oraciones en momentos de problemas, de adversidad, sean oraciones con fe en el Dios vivo, en ti, Señor, que diste tu vida, Señor Jesucristo, por nosotros en la cruz del Calvario, pero para que también, Señor, nuestras vidas estén fructificando y demos fruto, Señor, a 70 y al 100 por uno. Te lo pedimos en este momento, Señor, ayúdanos, sé con nosotros, Padre, que tu presencia sea con cada uno de nosotros y podamos, Señor, estar haciendo tu voluntad cada día en todas las áreas donde nosotros nos movemos, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás, Señor, en nuestras vidas, en tu iglesia, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por la vida, Señor, de cada uno de los oyentes. Sé con ellos, Señor. Si alguien está pasando por algún problema, por alguna necesidad, por alguna enfermedad, yo te pido, Señor Jesucristo, que tú les sanes, que tú pongas tu mano de poder y sanes de toda enfermedad, de toda dolencia, que tú obres con poder en ese problema familiar, matrimonial, laboral. Señor, glorifica tu nombre y obra con poder en la vida de mi hermano. Obra poderosamente, Señor. Tú eres nuestro Dios.
Tú eres nuestro ayudador. Gracias te damos. Gracias por lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Bien, amados hermanos y amigos, agradecemos al Señor eh, porque Él nos ha dado vida. Él nos ha dado vida y sigue estando con nosotros y seguirá estando con nosotros por toda la eternidad. Esa es su promesa. Este Dios es Dios nuestro, dice el salmista, eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Estemos, hermanos, en esta semana y no solamente en estos días, sino todos los días en una actitud de oración, de meditación, de consagración al Señor, buscando su presencia, leyendo estas porciones que nos hablan de lo que hizo el Señor por nosotros. Y esto nos llevará a estar momentos especiales con el Señor en oración. Le invito a leer el Salmo 23 y bueno, así también dándole lectura al Salmo 23, nos despedimos con la bendición apostólica y seguimos adelante en el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levantemos nuestra mano derecha. Amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y la paz de Dios a todos.